Este audio lo dedicaré a un tema recurrente y para mí, para muchos, en realidad objetivamente, es muy importante. Y ese es el tema del silencio en la adoración. En principio me voy a referir al silencio en la adoración eucarística perpetua, porque la perpetua tiene como característica una que es ininterrumpida, es decir, que al Santísimo se la adora sin interrupción. Y la otra nota característica es que es en silencio. Yo entiendo, y sabemos, hay otros tipos de adoraciones, yo mismo la hago, y otros, adoraciones meditadas, donde hay cantos y demás, pero aún en aquellas donde hay ya cantos, donde son meditadas, es muy recomendable, altamente recomendable el silencio. Lo mismo en las misas, en el momento de la comunión hay cantos, pero después hay que dejar un espacio de silencio, es muy importante para ese diálogo íntimo. Estamos acostumbrados a hablar, a decir, sobre todo, bueno, los grupos carismáticos. Yo lo digo con mucho cariño porque he pertenecido a la renovación carismática y lo conozco de adentro y bien. Pero hay que también considerar que tienen que tener un momento de silencio. No es todo alabar, no es todo cantar. Es como el horror vacui, ¿no? El miedo al horror al vacío. Eso que pintan todo, ¿no? Hay todo un estilo de que no se deja ni un espacio, nada que esté sin pintar, o sin un dibujo. Lo mismo es esto, ¿no? No hay que tener miedo al silencio, porque en el silencio se crece, justamente. Así que voy a hablar sobre la adoración perpetua como fundamental el silencio, pero con el entendido, la intención, además que va, el entendimiento, perdón, ya no sé en qué estoy hablando, que va referido también a otros tipos de adoraciones, a otras modalidades, ¿no? Todas respetables, por supuesto. Bueno, el silencio posee un grandísimo valor. Porque solo en el silencio es posible escuchar a Dios. Dios habla en el silencio. Y a propósito de esto, hay una gran obra que la recomiendo del cardenal Robert Sará, que se llama El poder del silencio. Es excelente, igual que la otra gran obra de él, Dios o nada, también altamente recomendable. Bueno, entonces digo que solo es posible escuchar a Dios en el silencio. Dios habita en el silencio. Por eso debemos custodiar el silencio. Es decir, custodiar la gracia de tener un lugar sacro, como es una capilla donde se adore, y donde haya silencio, repito, si es perpetua, que sea siempre en silencio, si no lo es, que haya espacios, incluso prolongados de silencio, que favorezcan el encuentro con Dios. Cuando oramos hacia el Santísimo, es Él, el Señor, que desde su presencia eucarística le habla a nuestro silencio. El derecho, porque hay un derecho al silencio, yo como adorador tengo ese derecho al silencio, proviene del deber de escuchar a Dios y de la necesidad de sanar de tanto ruido malsano. Estamos llenos de ruidos, de estrépitos, que arrastra y contamina nuestras almas. Necesitamos con urgencia tener nuestro desierto, aunque sea pequeño, porque Dios nos llama al silencio del desierto. Como leemos en el profeta Oseas, la seduciré, se refiere al alma, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Los profetas, Moisés, Elías, Juan el Bautista, se encontraron con Dios en el silencio del desierto. Nuestro Señor se alejaba de todos para orar, para adorar en el silencio al Padre. Y por eso también dice la Escritura que pasaba noches enteras en adoración, por el silencio. Por eso también la adoración nocturna, cuando es en silencio, es muy especial,
porque es más profundo aún en la noche del silencio. Es decir, la noche mora, habita en el silencio. Y en la Santa Misa, igualmente, se debe respetar el sacro silencio, lo que se llama sacro silencio después de la comunión sacramental, para profundizar el íntimo encuentro personal. Y lo mismo ocurre durante la adoración silenciosa, porque es ese mismo silencio sacro que permite en un modo excelso la comunión, aquel permanecer en Él y en nosotros, que da mucho fruto. Cuando nos abandonamos en aquellos momentos de aparente inacción, de silenciosa quietud, es Él que obra, es Él que nos transforma. Son los momentos en los que mejor acogemos sus gracias e intensificamos nuestra relación de amor, de fe con el Señor. Por ello, el silencio es esencial a nuestro crecimiento espiritual. El silencio, claro, al cual me estoy refiriendo es el silencio sagrado, donde dejamos todo el espacio al Señor. Se trata, ante todo, de aquel silencio exterior que ayuda al necesario silencio interior. Y esto lo sabemos todos por propia experiencia, ¿no? Cuando llegamos a una capilla, a un lugar de adoración, que es en silencio, a veces la iglesia, que debería ser la iglesia siempre, estar en silencio, porque está la presencia del Señor. ¿Cómo se habla en las iglesias? ¿Cómo se habla? ¿Cómo no se tiene en consideración que está ahí el Santísimo para hablar afuera? Para hablar, aunque sea de cosas de Dios, afuera. Ahí o se reza, y a veces se reza en voz alta, o se está en silencio. Y digo que por propia experiencia sabemos que cuando llegamos a ese lugar donde está de recogimiento, donde está la capilla, por ejemplo, de adoración, nosotros traemos con nosotros un ruido del mundo. Y la resonancia, el eco de ese ruido está en nuestros corazones. Y también está todo el ruido que nosotros mismos generamos. Y todo eso que nos aleja de Dios. El ruido de aunque sea en el silencio del pensamiento, ¿no? De la imaginación, de cosas que van dando vueltas. La loca de la casa, como dice Santa Teresa, la imaginación, que da vueltas y produce un ruido tremendo. ¿Y cuántas veces, esto también en la experiencia, debemos pasar quizás media hora o más, antes de tranquilizar nuestro ánimo, serenarlo, sosegarlo, de aquietar nuestros pensamientos? El silencio no nos aísla de los demás, no. Por lo contrario, hace que todos permanezcamos centrados en el Señor que estamos adorando. Y el silencio también es respeto hacia el otro. A cada uno le permite tener su propio encuentro con Dios, su propia relación. En tanto uno quizás recita silenciosamente su rosario, otro medita la palabra, otro aún está inmerso en sus oraciones de intercesión, por ejemplo. O bien en el silencio se deja abrazar por el Señor. Está ahí meditando quizás. Y todo acontece en ese silencio elocuente que nos permite penetrar en lo más profundo de su amor. Además, no hay derecho, es decir, no de que yo deba imponerle a otro, qué sé yo, mi rosario, lo que sea. No. Dejémoslo en paz. Tengamos paz, respetemos. El alma debe fundirse silenciosamente en Dios, en el corazón de Cristo, ese corazón que está abierto por amor.
y así es sellada el alma con la paz de Dios. Además, esto también es experiencia y se entiende, es racional también. El silencio acoge a quien está lejos y que llega a la capilla, por ejemplo, y ahora hablo de la capilla de oración perpetua, del por qué debe estar siempre en silencio, porque el Señor lo ha llamado y Él no lo sabe seguramente. Y esa persona no sabe nada de oración. Y al contrario, si hay alguien que si están rezando, por ahí se va, porque no sabe, no puede seguir, y porque además no necesita eso, necesita reposar su alma, a eso viene. Y percibe, y esto lo dicen todos, en todas partes, paz. Una paz que viene de aquella atmósfera silenciosa, pero que viene de la plenitud de la presencia de Dios. Y entra, y permanece allí, y desea volver para reencontrar aquella paz, aquel silencio tan acogedor, en que la gracia de Dios puede obrar sin interferencias. Dejemos de poner interferencias a los demás y a nosotros mismos. Cierto que el Señor puede obrar siempre en cualquier circunstancia, pero la presencia suya, que es adorada en el Santísimo Sacramento en silencio, demuestra cómo en un ámbito de silencio se presenta con tanta mayor eficacia su poder de atracción, de corazón a corazón. Y es en el silencio de la adoración que nace la vida interior y ese crecimiento espiritual que sigue y que es constante. Por eso, hermanos, no tengamos miedo al silencio. Pues bien, esto era un poco lo que quería decir, que en todo caso nuestros cantos, nuestros himnos, como diría San Gregorio Nacianceno, se eleven a Dios en el silencio. Termino con una frase del Papa Benedicto, el 4 de julio del 2010. Dijo: queridos hermanos y hermanas, no temamos hacer silencio fuera y dentro de nosotros, si queremos ser capaces no sólo de percibir la voz de Dios, sino también aquella de quien nos está al lado, de los otros. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar.